Pues, vamos a dar inicio a la primera conferencia magistral presentada por doctora Yolanda Cañoto Rodríguez. Es doctora en psicología por la Universidad Católica de Andrés Bello de Caracas, en Venezuela, donde es docente e investigadora. Actualmente es directora de la revista Analogías del Comportamiento de la Escuela de Psicología y también directora del programa de doctorado en Psicología y la especialización en Psicología Clínica Comunitaria de la misma universidad. Es autora de diversas publicaciones en temas de psicología clínica y nos trae en su ponencia el tema Envejeciendo durante la pandemia, cambios que afectan la rutina diaria y la salud de los adultos mayores en el confinamiento por COVID-19. Doctora Yolanda, le doy la palabra. Muy buenos días o tardes a todos y todas. Quiero agradecer al comité organizador del Congreso por la invitación a compartir algunas ideas sobre el efecto que ha tenido la situación actual de la pandemia, específicamente en la salud de los adultos mayores. No sé si deberíamos ir pasando la presentación a la segunda lámina. Gracias. Paula me va a ayudar con ese trabajo de ir pasando las láminas. Este es un esquema general de la presentación. Primero vamos a delimitar qué vamos a considerar adultos mayores y la relación con el concepto de expectativa de vida. Vamos a plantear una visión general de la situación actual en pandemia y confinamiento, que es una situación que ya lleva acompañándonos año y medio, casi 2. Luego voy a situarme o voy a ubicarme dentro de mi área de experticia, que es la psicología de la salud específicamente, y definir una área de investigación muy importante dentro de la psicología de la salud, como son los estilos de vida saludables. ¿Cómo se han afectado esos estilos de vida durante la pandemia, centrándome específicamente en los adultos mayores, que son nuestra población de interés? Voy a hacer un recuento de una investigación documental que hemos estado realizando en esa área para dar cuenta o exponerles a ustedes algunos resultados que se han ido encontrando, para luego tratar de hacer un pequeño resumen y ir a lo largo de la presentación haciendo algunas recomendaciones que desde la psicología de la salud podemos dar a estos adultos mayores. Allí hay una pregunta: ¿quiénes son adultos mayores? Porque es que es necesario establecer un rango de edad y algunos de los presentes pueden haberse sorprendido cuando ven 50 años. Algunos de los presentes pues ya los tenemos, los 50 años. Entonces, bueno, somos adultos mayores ya, según algunos criterios. Sin embargo, la psicología del desarrollo en general considera adultos mayores a las personas mayores de 60 años. Si usted le pregunta a algunos médicos, le dirán que la edad de corte son 65 años. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que sí, que de 60 a 70 años son adultos mayores. Sin embargo, alguna otra clasificación dentro de ese rango es posible. Por ejemplo, yo estoy tomando la clasificación de López y colaboradores, unos autores que trabajan en el área de Madrid, muy prolíficos en investigación sobre envejecimiento, que subdividen la categoría de adultos mayores en adultos mayores jóvenes, que serían las personas entre 60 y 70 años, y los adultos mayores mayores, que son las personas de 70 años o más. Si Paula nos pasa la siguiente lámina. Esto está vinculado
con que la categoría de adultos mayor es muy amplia y tiene que ver con las expectativas de vida. Cuando hablamos de expectativas de vida, estamos haciendo referencia a cuántos años se estima que una persona vive a partir del momento en que nace. Y eso cambia mucho de un país a otro. En algunos países de África la expectativa de vida es poco más de 55 años, mientras que en los países europeos suele ser superior a 80 años. Pero todos los presentes podemos conocer personas de 90 y más. En Latinoamérica, esa expectativa de vida se ubica también entre los 70 y 80 años, con diferencias entre los países. Yo estoy presentando específicamente México y Venezuela, por ser Venezuela mi lugar de origen y residencia. Perdimos las transparencias, Paula. O yo ya no las veo. No sé si los demás las ven. No. No se ven. Vamos a ver si Paula nos responde y vamos poco a poco. Sí, las perdemos. Voy a intentar hacer de otra forma porque... Bueno, yo puedo seguirles comentando por dónde iba, que en Latinoamérica también hay diferencias importantes entre los países. En México, los datos que yo pude encontrar es que la expectativa de vida es más o menos de 75 años, mientras que en Venezuela es un poco menor, de unos 72. Estos datos, ¿por qué serían interesantes o relevantes? Ahora ya la veo otra vez desde el principio. Ajá, esa lámina, no, esa lámina, muy bien. Por allí íbamos. Es una población, como decíamos, muy amplia. El Banco Mundial estima que somos son los mayores de 65 años. Banco Mundial pone el punto de corte en 65 años. Aproximadamente unos 230 millones de personas en el mundo, los cuales son muchos. Y hay una pregunta adicional. Todavía no sabemos cómo va a afectar la expectativa de vida esta epidemia que ya nos acompaña durante casi 2 años. O sea, ¿qué efectos va a tener sobre las expectativas de vida generales de las poblaciones esta pandemia por COVID-19? Eso todavía no lo sabemos, puesto que es un fenómeno en desarrollo. Siguiente. Podríamos comentar, mientras Paula nos pasa la diapositiva, que en esta amplia gama de personas hay un hecho curioso que implica que dentro de la misma categoría podría encontrarse un padre o madre y su hijo o hija. Por ejemplo, una persona de 80, 85 años puede fácilmente tener un hijo o hija de 60, de 65. Esto apunta a las personas interesadas, que no voy yo a abordar ese tema, pero es un filón que se puede investigar también, a las personas interesadas en los cuidadores de los adultos mayores. ¿Sí? El cuidador de un adulto mayor puede ser a su vez un adulto mayor. Eso es una cosa interesante a tener presente. ¿Cuál es la situación actual de estos adultos mayores en la pandemia, en la situación de emergencia que nos encontramos? Bueno, en tanto uno revisa las tasas de letalidad o mortalidad, estas aumentan drásticamente con la edad. Si bien es baja para las personas menores de 59 años, del 1% o menos, sube hasta casi un 13% en personas de 70 a 79 años y vuelve a subir mucho, a un 20% de mortalidad por COVID-19 en personas mayores de 80 años. Esto hace que también la carga de hospitalizaciones sea desproporcionada. La gran cantidad de personas hospitalizadas suelen ser adultos mayores
Y hay un segundo o tercer filón aquí, que es importante no perder de vista, y es que podría estar ocurriendo una situación de discriminación hacia las personas mayores en relación a recibir tal vez un trato injusto o estar en desventaja a la hora de recibir los tratamientos médicos. Este efecto de las actitudes negativas hacia los adultos mayores la reportan en varias investigaciones, pero específicamente aquí podemos revisar una que fue realizada en Luxemburgo en una población, en una muestra bastante grande de más de 600 personas mayores con una media de 70 años, donde encontraron que las opiniones sobre el propio envejecimiento parece ser un predictor importante del bienestar y de la salud de estas personas mayores. Ser objeto de discriminación por edad durante la crisis actual parece que ha afectado negativamente a la percepción que tienen de sí mismos los adultos mayores, y este impacto puede tener también consecuencias negativas más allá de la crisis actual. Siguiente. ¿Cuáles son las medidas generales que se han impuesto durante esta crisis de salud? Bueno, pues son conocidas, varían poco de un país a otro, en algunos países son más rígidas, ha habido situaciones de flexibilización y vuelta a rigidización de medidas, pero básicamente son el distanciamiento físico, el uso de mascarillas o barbijos o tapabocas, como lo llamen en cada uno de los lugares donde ustedes habitan. Se recomienda lavar y desinfectar las manos con mucha frecuencia, también los objetos con los que tenemos contacto. Evitar llevarse las manos a la cara, tocarse los ojos y la boca, y la recomendación de vacunación de la población general. Esas más o menos son las medidas que pueden ser compartidas por distintos países. Siguiente. Ajá. ¿Cuáles son los efectos? Ahora voy a hablar desde la psicología general. Todavía no voy a entrar en la psicología de la salud. Desde la psicología general, ¿cuáles son los efectos que podemos predecir de esto? Me estoy basando en Benjumea, otro autor español, que nos señala tres cosas. Ante la situación de pandemia se ha visto una reducción de la disponibilidad de estímulos positivos, de estímulos apetitivos. Luego, hay una falta absoluta de control de las personas, de cuánto va a durar esto, qué podemos hacer al respecto. Las personas de a pie, los vulgares mortales, no podemos hacer nada al respecto. Dependemos de políticas de salud generales. Y luego hay un aumento en la cantidad de estímulos negativos, desagradables o aversivos. ¿Qué consecuencias pueden tener estas condiciones? Bueno, el mismo Benjumea dice que hay un aumento en las conductas adictivas, esto está descrito en la psicología desde hace muchos años, cuando se restringen o se reducen los estímulos positivos, agradables, aumenta la conducta adictiva a otros estímulos agradables disponibles. ¿Sí? Ese es un efecto que hay que vigilar. Luego, cuando me expongo a una situación donde yo no tengo control, aparece la famosa desesperanza aprendida, descrita por Seligman hace muchos años atrás, en discusión si es realmente aprendida o no, pero no vamos a entrar en ese detalle ahora, pero es esa sensación de que yo no puedo controlar nada, por lo tanto, no hago nada. Recordamos que Seligman usaba para su investigación un modelo de conducta animal. Sus investigaciones iniciales son con perros, ¿sí? Pero sin embargo se ve y se describe con mucha frecuencia en humanos también. Y ante el aumento de unos estímulos negativos donde me atacan las noticias y las malas noticias, lo que surge son emociones de miedo y estado de ansiedad generalizada. Esto que estoy diciendo no se aplica únicamente a la situación de pandemia ni es novedoso.
Como les digo, es algo que la psicología describe desde hace mucho tiempo. ¿Qué intervenciones generales se sugieren en esta situación? Como les digo, no es novedoso. Crear estímulos nuevos, reforzantes, y si no sé cómo, pues tengo que desarrollar las conductas necesarias para alcanzarlos. Puedo implicarme en acciones que produzcan placer. Ya les digo, si es necesario aprender nuevas conductas. Esta diversificación de fuentes de gratificación actúa en contra de las conductas adictivas, ¿sí? Me puedo poner a la tarea de exponerme adecuadamente a los estímulos negativos, ¿sí? O que me producen miedo y ansiedad, como podría ser limitar la cantidad de información que consumo, ¿sí? Hacer o aprender ejercicios de relajación, ejercicios de aceptación de pensamientos y emociones negativas, establecimiento de rutinas diarias para contrarrestar el aislamiento. Y como estamos hablando de estas medidas impuestas, pues bueno, algunas personas tienen que aprender a usar sus mascarillas o sus tapabocas. Tenemos que aprender a lavarnos las manos con más frecuencia y a desinfectar otros objetos. Parece tonto, pero también hay que aprender a no tocarse la cara. A lo mejor algunas personas han descubierto con esa recomendación la cantidad de veces que nos llevamos las manos a la boca sin pensarlo. Entonces debemos adquirir esas nuevas conductas, ¿sí? Y eso implica una labor psicoeducativa que la psicología de la salud específicamente tiene entre manos. Brevemente, muy brevemente, la psicología de la salud corresponde a la división 38 de la APA y es una rama de la psicología que se encarga de la comprensión de la salud y de la enfermedad. Hace investigación básica y aplicada, se dedica a la psicoeducación y actividades de servicio en general, buscando promover la integración de la investigación biomédica y de salud con los conocimientos que tiene la psicología. Son temas de mucho interés para la psicología de la salud, el envejecimiento, la salud de las mujeres y la salud de grupos minoritarios. Si quieres, Paula, pasa. 4 aspectos a destacar. Nos gustaría promover y mantener la salud, intervenir en la prevención y en el tratamiento de enfermedades, estudiar cuál es la intervención de los factores psicosociales y psicológicos en la etiología y los correlatos de la enfermedad y ayudar a los sistemas sanitarios en la formulación de políticas públicas. Serían como los objetivos. Siguiente. Y también buscamos modificar actitudes y promover aquellas actitudes que mejoran la salud. Modificar o prevenir enfermedad a través de conductas y factores psicosociales, implementar programas educativos dirigidos a la comunidad y ayudar al sistema sanitario a mejorar las políticas públicas. Siguiente. Ajá. Me voy a centrar para continuar la presentación en un área específica de la psicología de la salud. Como vimos en las láminas anteriores, esto puede ser muy amplio, pero yo voy a hablar específicamente de los estilos de vida. Sabemos, vamos a definir estilo de vida como una cantidad de conductas, patrones de conductas, pero también creencias, conocimientos y hábitos que las personas hacen para mantener o para restablecer su salud. Son productos de condiciones personales, ambientales, sociales, del aprendizaje y de la historia del sujeto, de factores culturales, ¿sí? Y se refieren a formas cotidianas de vivir, ¿sí? Conductas que se aplican en nuestro día a día, en nuestro campo vital, para satisfacer las necesidades de las personas y optimizar su calidad de vida. Siguiente.
una vista muy rápida con un autor clásico de la psicología de la salud, que es Matarazzo, uno de los autores fundadores de esta rama de la psicología, por allá en los años 70, que decía que las conductas, los estilos de vida, perdón, saludables serían pues lo que cualquiera puede decir, eso yo me lo sé. Pero aquí en Venezuela tenemos un dicho que nos recuerda que del dicho al trecho, del dicho al hecho, a lo mejor hay un trecho. ¿Sí? Yo me sé que es bueno dormir 8 horas al día, desayunar, no hacer comidas entre las comidas principales, mantener un peso aproximado conveniente a mi talla, no fumar, usar en forma moderada el alcohol, realizar actividad física, ¿sí? Esas son unas recomendaciones generales que la gente dice, bueno, yo me las sé. Vamos ahora a centrarnos en nuestro interés principal, que son los adultos mayores, y cómo se ha visto afectado su condición de salud por la pandemia por COVID-19. Ya mencionamos en la primera parte de la presentación un aspecto importante, que es la posibilidad de que los adultos mayores se hayan visto discriminados, ¿sí? Y que se hayan desarrollado actitudes negativas hacia los adultos mayores y el envejecimiento. Aquí tenemos una investigación, ahí hay un error en las láminas, desarrollada en Filipinas, ¿sí? Con una metodología cualitativa, con unas entrevistas a adultos mayores que encontraron 5 áreas de preocupación en estos adultos mayores durante la pandemia. Primero, estas personas reportan una lucha cotidiana, la lucha contra la prohibición de salir, las limitaciones en sus actividades. En Filipinas y a lo mejor en muchos otros lugares del mundo se siente poco apoyo gubernamental y las personas mayores tienen preocupaciones por falta de ingresos o por dificultades en sus medios de vida. Una segunda preocupación o idea general de estas entrevistas fue que, bueno, esta situación hay que aceptarla porque es la realidad que tenemos y parece no haber muchas opciones. En tercer lugar, estas personas plantean que les ha ayudado mucho tener una espiritualidad fuerte, creer en el destino, entregarse a Dios, creer y confiar firmemente en Dios. Y algunas personas llegan a decir que esta situación es una bendición de Dios. Luego, una cuarta área de preocupación son las formas para disfrutar. ¿Se acuerdan que estamos diciendo desde el principio que tenemos una reducción de la cantidad de estímulos agradables? Las personas mayores en Filipinas buscan rituales religiosos, actividades alternativas de diversión, sobre todo para aliviar el aburrimiento. Y luego, un aspecto muy importante, muy interesante, es que esto ha creado conciencia en estas personas para observar su propia salud y tomar precauciones al respecto, ¿sí? Sin embargo, aquí aparece otra bandera roja, una lucecita que nos dice alerta. Muchas de estas personas manejan conceptos erróneos o ideas erróneas acerca de lo que es el COVID y algunas de sus consecuencias. Sobre esto voy a volver más adelante. Siguiente. En España hay una gran cantidad de investigación sobre envejecimiento. López y colaboradores son un grupo de investigación muy prolífico que hace mucha investigación y nos aporta esta definición o clasificación de adultos mayores jóvenes y adultos mayores mayores. En una encuesta sobre bienestar en 875 personas que residen en España, encontraron que no hay diferencias entre el bienestar psicológico de los adultos mayores jóvenes y los adultos mayores mayores. ¿Sí? Podríamos pensar que sí podría haber diferencia entre estos dos grupos, pero ellos encuentran que no, que la edad solo tiene impacto negativo en un factor que ellos medían, que era el crecimiento personal. El impacto del COVID-19, excepto, ellos hacen la excepción, de las personas que han perdido a un ser querido, ellos encuentran que parece no ser tan relevante para el bienestar de los adultos mayores. Parece que lo más importante para el bienestar
es la evaluación que estas personas hacen y la disponibilidad de sus recursos personales para manejar los problemas relacionados con COVID-19. Esta investigación nos da así como una lucecita de elementos positivos o de luz verde, en contrario de la luz roja que acabábamos de señalar. Otra investigación de otro grupo en España, también con una población muy grande, y su muestra era de mayores de 60 años. Usaban un modelo de ecuaciones estructurales, encontraron que la resiliencia de las personas mayores es un elemento importante. Específicamente, la gratitud tiene un efecto positivo sobre el bienestar psicológico y la evitación experiencial y la falta de flexibilidad psicológica tiene efecto sobre el malestar emocional. Los resultados de esta investigación parecen independientes de que la persona haya sido afectada o no por la pandemia de COVID-19, afectada en el sentido de que hayan perdido algún familiar o que se hayan enfermado ellos mismos. Siguiente. En Estados Unidos, otra investigación sobre los impactos negativos de la pandemia, la muestra es un poco menor, pero también son mayores de 60 años, 126 personas. Parece que el impacto negativo es mayor, según esta investigación, en las personas que sufren de ansiedad. Si usted sufre de ansiedad, esperaríamos que haya un mayor impacto negativo de las condiciones de la pandemia. Se observa que las personas mayores resienten o se quejan de los cambios en la comunicación con la familia y los amigos, en el aislamiento, la falta de compañía. Hay sentimientos de desconexión y separación de las fuentes de apoyo, de la comunidad, y es bien curioso algo que ellos señalan. Este sentimiento de aislamiento y de desconexión es mayor en las personas que se atienen rígidamente al aislamiento. Los adultos mayores que son muy cuidadosos en estar aislados, pues entonces reportan que se sienten efectivamente solos, desconectados, tienen problemas con su atención de salud. Parece que tienen problemas con las citas médicas porque les son canceladas, las retrasan y los adultos mayores parecen no sentirse conformes o cómodos con la telesalud, ¿sí? El ser atendidos por medios digitales no es cómodo para esta población. Hay dificultades para obtener medicamentos y alimentos, hay cambios en la salud, refieren menos ejercicio, mayor consumo de alcohol, 2 banderitas rojas adicionales, cambios sensoriales, dificultades para escuchar y para ver, auditivos y visuales, y hay dificultades cognitivas. Ahora dentro de un momento vamos a hablar qué pasa con la atención y qué pasa con la memoria. La mayor preocupación por adherirse al distanciamiento social parece que también ha empoderado a los adultos mayores para tomar medidas para evitar contraer el virus o contagiárselo a otras personas. Nuevamente aparecen las prácticas espirituales como relevantes para ayudar a sobrellevar los momentos estresantes. Siguiente. Rochel, en una investigación documental, parecido a esto que yo estoy haciendo, él no hace investigación directa, sino que toma investigaciones de otros en una etapa primera de la pandemia, porque la pandemia también ha ido cambiando a lo largo, porque llevamos mucho tiempo, llevamos 1 año y medio ya en esto. A principios de la pandemia, lo primero que encuentra Rochelle en las investigaciones es que hay un reporte de reducción abrupta de los niveles de actividad. Y hay un reporte de aumento de la fragilidad de la sarcopenia. La sarcopenia se refiere a la debilidad muscular, a la falta de fuerza que tengo en mis músculos.
y a la agudización de enfermedades crónicas previas. ¿Sí? Otra lucecita roja. Depende de la condición previa que usted tenía, usted va a afrontar mejor o peor la pandemia. Si usted tenía condiciones previas o enfermedades crónicas, usted tiene un factor de riesgo. El aumento en la inactividad tiene un potencial de aumentar morbimortalidad en las personas mayores, particularmente si esto se prolonga durante mucho tiempo. A principios de la pandemia, en el 2020, no se sabía cuánto tiempo íbamos a estar en esto, pero efectivamente esto ocurrió. Se ha prolongado durante un periodo muy largo. Siguiente. Otra investigación documental. Estos autores escogen todas las investigaciones sobre aislamiento en personas de más de 55 años. Ustedes ven cuál es mi problema con el rango de edad, ¿sí? Que este es muy variable. Puede empezar desde los 50 años incluso. Estas personas, estos autores encuentran que el distanciamiento social conduce a pérdida de la condición física, presentan mayor cantidad de dolor, ¿sí? Y en última instancia eso tiene como consecuencia mayor discapacidad física de las personas mayores. Otra vez aparecen problemas físicos y psicológicos preexistentes que se empeoran y aumentan la depresión y la ideación suicida. Otra banderita roja que aparece por aquí. Aproximadamente el 20% de las personas de estas investigaciones con 55 años o más experimentan problemas psicológicos y abuso de drogas. Siguiente. Creo que te saltaste una. Ajá. Otra vez en España. Esta es una investigación dirigida a rendimiento físico en una muestra mucho más pequeñita y de adultos mayores de 80 años, donde la mayoría eran mujeres, el 66% eran mujeres, pero en esta muestra un tercio de los participantes no lograban ejercicios con su nivel correspondiente de actividad física. Tenían síntomas depresivos y de fatiga. Había aumentado muchísimo el uso de redes sociales y afortunadamente también de la lectura. Las personas que vivían solas disminuyen todavía más su actividad física y aquellas personas que viven acompañadas. El efecto del encierro tiene que ver con la salud mental previa, antes del confinamiento. Y los síntomas relacionados con fragilidad y relaciones sociales se ven relacionados consistentemente con los niveles de actividad física. Siguiente. No sé cuánto tiempo dispongo, Paula, ¿tú me avisas? ¿O vamos bien? Más o menos 15 minutos. Ah, no, vamos muy bien entonces. Muy bien. No se asusten, yo no hablo tanto. Vamos ahora a otro lugar del mundo, Japón. Como les digo, yo traté de ir viendo la investigación en distintos lugares, con distintos métodos. Aquí una muestra pequeña también de 136 personas, donde la mayoría otra vez son mujeres y la edad media era de 73 años, más o menos. Estos autores usaron una regresión logística, ¿ves? Otra metodología distinta. Y encuentran que el 80% de los participantes informaron disminución de la actividad física, ¿sí? Las tasas de ansiedad eran del 25, casi 26%, y las de depresión casi del 17%. Esto es una constante. La tasa de ansiedad siempre es un poquitito más alta que la tasa de depresión. La ansiedad es significativamente mayor en mujeres, pero también hay que tener cuidado al saber que la muestra era predominantemente de mujeres. Entonces allí este dato nos lo tomamos con calma. Hay problemas de sueño, de fatiga y también hay problemas de desesperanza. Hay una asociación entre el retraso en la necesidad de ser hospitalizado y la depresión. Las personas con depresión parece que son más propensas a que sean hospitalizadas en algún momento. No por la depresión, sino por el COVID. Estoy hablando de COVID, no olvidar eso. La percepción de riesgo personal
del riesgo que yo tengo de enfermarme o de enfermar a los demás es mayor entre las personas con ansiedad. Una persona ansiosa considera que su riesgo de enfermarse es mayor. Siguiente. Ajá. Fíjense cómo aquí tenemos otra investigación documental donde la edad, el criterio bajó hasta 50 años. ¿Sí? ¿Y cuál es el efecto de las medidas con la pandemia en la actividad física? Y esta vez incluyeron la dieta, el consumo de alimentos. Estas personas, estos autores se quedaron con 27 estudios de los que encontraron y reportan que 5 informan sobre cambios de dieta, 17 sobre cambios de actividad física y 5 sobre ambas variables. Aquí podemos entonces intuir que la investigación sobre hábitos alimenticios parece ser menor que la investigación sobre actividad física. Había tamaños muestrales de todo tipo, desde solo 17 personas hasta más de 3.000 personas. 6 estudios sobre investigación de cambios alimenticios reportan que no ha habido cambio en la cantidad o en el consumo de alimentos. Los que sí reportan cambios, estos cambios usualmente son desfavorables. Eso es decir, que cambia desfavorablemente la cantidad y la calidad de los alimentos que se están consumiendo. 3 estudios sobre actividad física informan una disminución importante de la actividad física o un aumento del tiempo sedentario. Otra vez aparece la importancia de la condición previa. Los hábitos previos al bloqueo o al confinamiento son un predictor de lo que usted está haciendo ahora. Las personas que eran muy activas antes de verse aisladas o confinadas siguen siendo muy activas o tratan de seguir siendo muy activas. ¿Sí? Las personas que ya tenían poca actividad antes, pues tienen todavía peor pronóstico. Las medidas de seguridad en el hogar parece que no han tenido impacto sobre la dieta de los adultos mayores, pero sí sobre la actividad física. Siguiente. Aquí tenemos otro estudio en Ucrania. Este es muy interesante porque es un estudio mucho más amplio que entrevistó a personas desde los 30 hasta los 70 años. ¿Por qué? Porque estos autores están buscando signos de envejecimiento. ¿Se acuerdan que yo señalé hace un rato al principio que todavía no sabemos cuál puede ser el efecto sobre la expectativa de vida de la población general que va a tener la pandemia? Eso todavía no lo podemos medir. Pero estos autores se arriesgan a medir o a empezar a ver cuáles son los signos de envejecimiento, comparando las personas que han sufrido COVID con las que no lo han sufrido. Y entre las personas que se han recuperado del COVID, parece que están envejeciendo más rápido. Hay aumento de la fatiga, hay dificultad para ponerse los zapatos, los calcetines, las medias, los llamamos aquí en Venezuela. Duermen mal, se quedan dormidos frente al televisor, tienen dificultades para respirar, caminan mucho más lento, olvidan nombres y palabras, ha empeorado la audición y la visión, aumento de la tensión arterial, ansiedad y estado de ánimo deprimido, el rendimiento más lento o falta de voluntad para hacer cosas que usualmente hacían, y hay malestar en las articulaciones y la espalda y sentimientos de rigidez muscular. Siguiente. Los datos apuntan a que las personas que se han recuperado del COVID, la frecuencia de los signos de envejecimiento es mayor que en las personas que no han sufrido de este virus. Y este COVID parece que acelera estos cambios corporales relacionados con la edad. Y un dato que prende otra lucecita roja es que parece que estos signos de envejecimiento son mayores entre las personas de menos de 50 años. ¿Se acuerdan que ellos usaron personas desde 30 años? Entre las personas de 30 a 50 años se está viendo un deterioro mayor
que entre las personas de 50 años en adelante. Siguiente. Vamos ahora a ver otro aspecto. Estábamos hablando de discriminación social hacia las personas mayores, de problemas con la actividad física, problemas con adicciones. Ha aparecido por allí ansiedad, depresión. Ha aparecido como cosas positivas, resiliencia, flexibilidad psicológica, espiritualidad. Aquí hay algún estudio que nos habla acerca de las funciones ejecutivas, específicamente atención y memoria. ¿Qué pasa con la atención y la memoria en este estudio hecho en Argentina, con una muestra muy grande de más de 1000 personas, con una edad media de 52 años, y estas personas tenían 15 años de instrucción formal. Eran personas con una buena instrucción formal. Estos autores señalan que el aislamiento social no solo produce disminución en la actividad física, sino también puede ocasionar deterioro cognitivo. En todos los grupos de edad hay referencia de que empeoró la atención y la memoria. Y esto lo reportan con más frecuencia las personas más jóvenes y las mujeres. El efecto negativo de las condiciones previas, ¿sí?, en la memoria y en la atención tiene que ver con estas dificultades en la cuarentena. Otra vez aparece la condición previa en la que usted se encontraba. El aislamiento social impacta directamente sobre los mecanismos atencionales, todo el sistema anémico, todos los almacenes de memoria y las funciones ejecutivas en general. Siguiente. Siguiendo con estas funciones ejecutivas y específicamente con la memoria, encontramos un estudio bien interesante en mayores de 65 años donde ellos vinculan los problemas de memoria con la adherencia a las medidas de bioseguridad, a esas medidas de las que estamos hablando todo el rato. Aislamiento, uso de mascarilla, lávate las manos, ¿sí? Ellos evaluaron recuerdo inmediato y retardado y memoria de trabajo. Ellos encontraron que recuerdo inmediato y retardado tiene que ver directamente con la adherencia a las medidas de bioseguridad. No encontraron el mismo efecto con la memoria de trabajo. Esto es muy interesante porque nos alerta sobre un elemento importante que es la memoria, y parece que esta memoria reducida puede predecir que las personas no sigan las recomendaciones, lo cual es muy importante porque eso parece que es independiente de la preocupación que estas personas tienen por el virus o de otros factores demográficos o de salud relevantes. Siguiente. Vamos a ir cerrando. Este autor me ayuda a mí a ir haciendo conclusiones. Él también hace una revisión documental de 60 investigaciones buscando resultados comunes en adultos mayores, ¿sí? ¿Qué cosas encuentra este autor? Que la mayoría de los estudios, buena parte de lo que yo les estoy contando también, ha sido realizado a través de encuestas en línea, puesto que todos tenemos medidas o prohibición de reunirnos, ¿sí? Medidas de restricción. Aunque también hay algunos estudios que realizan encuestas telefónicas y por redes sociales. Muchos estudios combinan encuestas en líneas directas con encuestas distribuidas por redes sociales. Como ya sabemos, la infección por COVID afecta más a los ancianos y con mayor severidad. Y además de los efectos físicos, hay efectos sociales y psicológicos en estos ancianos. Los problemas sociales y psicológicos, además de la disminución de las capacidades físicas, o sea, porque parece que está muy centrada la atención solo en la disminución de las capacidades físicas, pero también hay que tener en cuenta los otros elementos. Los ancianos están expuestos, este autor también lo encuentra, a actitudes negativas hacia ellos provocados por la pandemia.
Hay una disminución en la condición física, lo estamos hablando, hay una disminución en la calidad de vida, en el nivel de actividad física, en los accesos a fisioterapia, por ejemplo, u otros tratamientos. Hay problemas de alimentación, hay problemas con satisfacción con la vida y bueno, un dato médico interesante que hay problemas con la producción de vitamina D. Si recordamos, la vitamina D nosotros la sintetizamos por la exposición al sol. Si yo no me expongo al sol porque tengo que estar dentro de la casa, entonces también se puede afectar mi cantidad de vitamina D, la cual es muy importante para distintos procesos fisiológicos. Parece haber aumentado el riesgo de caídas, la depresión, los reportes de dolor corporal, problemas para dormir. Aparece lo que los autores llaman, a mí me parece simpático, aunque es dramático, la coronafobia, ¿sí? Vinculado a ideas erróneas o a fake news con relación al virus, y hay mayores riesgos de desarrollar enfermedades secundarias, ¿sí? ¿Qué conclusiones puedo yo agregar a eso? Bueno, algunas se repiten, pues. La evidencia de actitudes negativas hacia las personas mayores, la discriminación que han sufrido en su acceso a los procedimientos de salud, gran cantidad de estudios con variedad de metodologías y tamaños muestrales, aunque la mayor parte de los estudios se centran en efectos negativos, también encontramos algunos estudios que enfocan en resiliencia y en destrezas positivas que tienen los adultos mayores para enfrentar la situación. Siguiente. Factores protectores, uso de la espiritualidad, los intereses por desarrollar nuevos pasatiempos, los intereses por aprender de los adultos mayores a usar redes sociales y herramientas que mantienen el contacto con sus familias y sus médicos, y la flexibilidad psicológica. Factores negativos, bueno, las hemos estado hablando, la importancia de condiciones preexistentes, disminución de la actividad física, pérdida de contacto social, cambio en la dieta, aumento en los consumos de cigarrillos, alcoholes y drogas, depresión, ansiedad, coronafobia, desinformación, dificultades en las funciones ejecutivas, decíamos atención y memoria. Voy rapidito porque Paula prendió la cámara, lo que puede ser aviso de que se me acaba el tiempo. Siguiente, siguiente. Ajá, no, sí, esa. Ya solo me queda esa. Porque quiero resaltar un poquito esto. Poseer ideas erróneas o hacerse ecos de fake news puede afectar cualquier proceso, ¿sí? Cualquier fenómeno. En este caso hemos visto resistencia a usar mascarillas, resistencias a usar vacunas, poner en duda la pandemia, noticias muy locas, cosas muy extrañas. Es labor de la psicología ayudar a las personas a evaluar estas ideas, a entender la situación y a enfrentarse a estos nuevos retos, ¿sí? Eso también forma parte de nuestra función psicoeducativa. Solo así como otra lucecita que quiero dejar prendida. Si nos pones entonces sí ya la última lámina, vuelvo a agradecer la atención que me han prestado, la oportunidad para participar, y aquí les dejo mi correo electrónico por si alguien quiere hacer preguntas adicionales, pedirme las referencias que yo estoy usando. Ahí hay 3 láminas más, pero Paula, son lista de referencias bibliográficas que yo usé, si quieres las puedes pasar. Pero si alguien tiene algún interés particular o alguna pregunta específica, pues me puede contactar y con muchísimo gusto yo los atenderé en la medida de mis posibilidades. Muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias, doctora Yolanda. No podíamos haber pensado mejor. Muy rica su presentación, principalmente porque hace un recorrido por varias culturas y nos habla, de hecho, de estos factores ya preexistentes, y algunas culturas ya están más despiertas para
la actividad física, el adulto mayor, otras no tanto. Entonces, muy interesante. Voy a terminar con la presentación, a ver si tenemos preguntas. Tenemos 5 minutos para preguntas. En cualquier caso, las preguntas también se me pueden dirigir al correo electrónico y yo las puedo responder sin problema.